de la importancia de, por ahí estamos, antes de ir, mientras usted busca el libro de Nehemías, aunque los hermanos nos ayudan con la tecnología aquí, una vez le cuento una anécdota, viendo esas vasijas me hizo remontar a un montón de años atrás. Quizás yo era soltero, no recuerdo bien, pero creo que sí, estaba en casa y un día papá, no sé por qué razón, anduvo por la zona de Resistencia y pasó por los aborígenes, hacen esas cosas. Y, y papá vio uno hermoso y agarró y lo compró y lo trajo, así como usted lo veía algo precioso. Y bueno, mi mamá lo vio y no tuvo mejor idea. Vivíamos en el campo lleno de flores, rosas. Mi mamá tenía un montón de rosas en un rosal en el patio y cortó un montón de rosas y las puso y lo cargó con agua. Ella creía que había pasado por el horno. El tema es que eso estaba hecho de barros nada más y nunca había pasado por el horno. Así que la puso ahí. A las pocas horas el florero se desarmó. Una tristeza, pero ¿cuál era el secreto? No había pasado por el horno, le faltó pasar por ahí. Así que bueno, el horno es necesario para que realmente la utilidad perdure en el tiempo, ¿no? Entonces, y alguien dijo una vez, no salgas antes de tiempo del horno. Y bueno, yo decía hoy al pastor que creo que los que estaban ahí, la Biblia no nos relata nada que ellos hayan dicho cuando estaban dentro del horno, nada. No dice que se quejaron, no dice que lloraron, no dice que manifestaron, sino que dice que estaban dentro del horno de fuego hasta que alguien los llamó afuera y salieron. Así que bueno, que Dios nos ayude. Vamos al libro de Nehemías, no vamos a... queremos mirar algunas cosas y yo quiero especialmente hablar en esta mañana para nosotros los líderes. Tenemos una responsabilidad, de liderazgo es una gran responsabilidad. Dice el capítulo 2 de Nehemías, verso 1 al 3. Sucedió, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo nunca había estado antes triste en su presencia. ¿Qué le parece? Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén. Hasta ahí nomás. Hermanos, cuando nosotros miramos y tenemos que, por supuesto que es más fácil hablar para allá que hablar para nosotros, porque también tenemos que, pero siempre pienso que de una o de otra manera somos líderes. Amén. En la casa, ¿somos líderes de la casa o no? Cumplimos la función de líder. Y cuando decimos líder, no solamente, yo siempre digo en la casa, hasta hay líderes que son los hijos. Vio que yo tengo 7 hermanos y yo me doy cuenta que entre los 7 hay alguien que es el líder. Uno es el líder de una cosa, el otro es el líder de otra cosa, y en distintos aspectos, el hecho de ser una familia numerosa, nosotros nos ejercemos un liderazgo. Siempre donde hay un grupo hay un líder. Usted va a ver un grupo de niños que sale a jugar y está siempre ese que dice, no, vamos a hacer esto. ¿Sí o no?
Eso es un liderazgo. Ese niño que imparte y el otro quiere jugar una cosa y dice, no, acá se juega esto y punto. Es un líder, es alguien que se expone, y bueno, y si le sale bien, bien, y si no. Y hay otros que están acostumbrados a que la otra persona decida y hacerlo. Bueno, no sé cómo le va a usted en casa, ¿no? ¿Es líder en la casa? No importa, a veces hay madres que tienen el liderazgo de su casa. No es que faltan el respeto al esposo ni nada, pero hay madres que tienen el liderazgo en la administración de la casa. Yo he visitado casas donde hay hombres que reconocen y dicen, si no sería por mi esposa, yo soy un desastre, yo malgasto el dinero, yo no sé administrar, yo no pienso en mañana y mi esposa es así. Bueno, y conozco casas hasta donde los hombres son ordenados y las esposas desordenadas. No es mi caso, ¿eh? Bueno, pudiéramos dejar muchos ejemplos, pero ahora aquí quiero hablar, y no vamos a hablar de sino porque ser un buen líder, yo siempre digo, un buen líder no es solamente aquel que da órdenes, aquel que dirige, que dice lo que hay que hacer, sino que también acompaña cuando el otro lo hace. Ahora, ¿cómo lo acompañamos? Yo le pregunté al pastor hoy, y no es que lo hago por esto, lo voy a hacer le pregunté al pastor le dije al pastor, vamos a tener chofer a la tarde. Pues él me dijo, ¿quién íbamos? Vamos de 10, estamos con chofer. Y él me dijo, me cuesta dar el volante. Y le voy a contar alguna experiencia. Yo tengo 2 hijos y cuando mis hijos fueron creciendo y bueno, de niños yo les enseñé a manejar, pero siempre dije que no podemos transgredir las leyes. Entonces cuando llegó la edad que podían tener carné, manejar en la ciudad, en la ruta, entonces le empecé a dar el vehículo. El tema es que yo me sentaba al lado y manejaba yo. Yo me sentaba al lado, yo le daba el volante, pero cuidado, frená, acelerá, va muy fuerte. Un día uno de mis hijos dijo, ¿vas a manejar vos o manejo yo? ¿Manejás vos o manejo yo? Una de dos, como quieras. Yo no tengo problema, me dijo. Entonces aprendí, y bueno, aprendí tan bien que yo le mostré un videito a Javier que hace un tiempo, en enero vinimos a Misiones, no aquí anduvimos, pasamos por aquí, estuvimos en la iglesia, enero, febrero, no recuerdo bien. Estuvimos vaciando, hicimos vacaciones con algunos de los hijos y entonces le di a mi hijo y mis hijos hasta me filmaron cómo duermo en el viaje. Mis hijos manejan, ahí venía mi nieto jugando y yo durmiendo tranquilo. Porque aprendí a que cuando delego tengo que dejar que haga el otro. Tengo que dejar. El gran problema del liderazgo muchas veces es que delegamos, pero no dejamos hacer. Y yo sé que es difícil decir esto, pero es la verdad, hermanos. Y a veces nos pasa en el ámbito familiar, nos pasa en la iglesia. Una de las personas que le he delegado muchas cosas es hermano Javier. Y lo digo con temor de Dios, hermanos. Y muchas veces hizo cosas como yo no quería o como yo no pensaba. Más allá de que tenemos miles de cosas que pensamos lo mismo, actuamos, nos conocemos de niño, un poco mayor soy yo nomás, pero no mucho. Pero vi crecer a Javier, pasamos muchas cosas. Le di la bendición cuando se casaron, gloria a Dios. Amén. Testigo de casamiento, bueno, todo, misericordia. Pero él sabe que cuando yo le delego, le delego. Él es testigo de lo que yo digo. Yo le digo, Javier, quiero que hagas esto. Te acompaño, te pregunto. A veces, si lo tengo que llamar y decirle alguna cosa, le digo, pero
Él tiene la libertad de trabajar, la libertad de hacer. Y déjeme decirle, disfrutado del trabajo también de ellos, del esfuerzo, de la manera. Y a veces me doy cuenta, no solo con Javier, con otros hermanos, que delego y a veces hasta lo hacen mejor que yo. Hermanos, ser líder es un desafío para nosotros. Y la iglesia necesita, para restaurarse, de ese tipo de líder. Cuando nosotros miramos a Pablo, el apóstol Pablo va a terminar muchas veces hablando mucho más de sus delegados. Timoteo, digo delegado porque, pero de su gente que le ayudaba, pero que él los había preparado, que él los había formado, y termina, usted mire, lea las terminaciones de las cartas de Pablo. Cuando Pablo termina elogiando un montón de personas y no habla de él, habla de las personas que él había formado, de los hermanos que él había puesto. Que Dios nos ayude. El espíritu verdadero de un líder es humilde, no importa si después Jesús dijo que la honra de su maestro, entre otras palabras, es que su alumno sea mayor que él, no importa. Esa es la verdadera honra, hermanos, y que Dios nos ayude y nos bendiga para hacerlo. Queremos dejar algunas cosas. En primer lugar, nosotros como líder tenemos que tener un carácter estable. Si nosotros no tenemos estabilidad, nosotros no podemos estar. Yo siempre digo, a veces voy a casa y tengo que ir a mi oficina y sentarme o arrodillarme y llorar muchas veces. Pero delante de la congregación de la iglesia tenemos que tener estabilidad. Delante de lo que lideramos, delante de donde nosotros estamos, tenemos que tener estabilidad. Nuestro trabajo requiere de responsabilidad. Y esto es lo que tenía Nehemías. Llegó a un extremo. Nehemías no lo había, porque todos nosotros, por supuesto que manejamos. Ahora el rey dijo, yo nunca te vi triste. Hoy te veo triste, algo hay. Veo que no estás bien. Ahora, no es que Nehemías vino ahí con... No. El rey vio un pequeño detalle y dijo, acá hay algo, hay algo en el corazón tuyo. Él no se quejó, no manifestó desconformidad, nada. Pero sí su corazón tenía un quebranto, que también eso tenemos que tener. El líder tiene que tener quebranto. Por eso Jesús, dice la Biblia de Jesús, Jesús ¿qué era? Experimentado en quebrantos. ¿Tenemos experiencias en quebrantos o no? Tenemos experiencias en quebrantos, en dolores, en situaciones desagradables que nos toca vivir. Jesús tenía experiencia. Jesús después de la cruz no se puso a hablar mal de los que lo crucificaron. Jesús tenía razón, se levanta de la cruz resucitado y él podía haber ido a Pilato, a Anás, a todos aquellos terribles que estaban ahí y decirle, aquí estoy, ustedes me mataron, ustedes me fusilaron, ustedes me crucificaron, ustedes hablaron mal de mí, aquí estoy vivo. Muchos de nosotros hacemos eso. Sufrimos el quebranto, sufrimos los agravios, porque ser líder es exponerse a las críticas. Y nos exponemos y nos critican y por ahí le tiramos ¿Viste que aunque vos me criticaste, yo igual estoy de pie? No sirve para nada eso. No lo hagas. No lo hagas.
Jesús, lo que había dicho en la cruz era verdadero. El mensaje de la cruz era verdadero. Jesús, cuando estaba ahí, dijo: Padre, perdónalos. Él también los perdonó. Entonces él después no necesitó herir a nadie ni lastimar a nadie. La iglesia, para restaurarse, necesita de ese tipo de líderes, porque si no, nosotros mismos cooperamos en la decadencia de la iglesia. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Y como dije, cuando hablamos de liderazgo, no estoy hablando solamente del pastor, no estoy hablando solamente del presidente de jóvenes, estoy hablando de cada papá, de cada mamá, de cada jefe de hogar. ¿Qué tipo de líder eres en tu casa? Nuestros hijos nos observan, nuestros nietos nos observan. Estamos cansados de ver una sociedad que dice una cosa y hace otra. Cansado. Una vez dije: ¿hay docentes aquí? Nadie. Por ahí hay docentes. Una de las tareas que se hace en la docencia, por lo menos en el Chaco, es a veces sacar a los niños a la calle y mostrarles las reglas de tránsito. Se los lleva a un semáforo. ¿Lo hacen aquí o no? Salen en grupos de docentes, van los inspectores municipales, cuidan un montón de protocolos y los docentes le enseñan a los niños un montón de cosas. Pero después, cuando la docente sale, no en Misiones, en Chaco, cuando sale de la escuela, agarra la moto y va por la vereda hasta la esquina en contramano, porque hay un... Usamos el ejemplo del mundo. Entonces una vez le dije a la maestra de mis hijos, le digo: ¿para qué hacemos eso? Los niños van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que nosotros decimos. A veces no quiero hablar tanto pero tengo nieto, tiene 4 años. Y él por ahí dice: vamos, y ya sabe, todo eso sabe, le enseñan en el jardín, todo sabe. Opa, está rojo el semáforo, ya me advierte, tan pequeño, ya sabe. No podemos, necesitamos líderes que sean ejemplo con lo que hacen, no con lo que dicen. Decir es fácil, hacer es difícil. Necesitamos que Dios nos ayude en esta hora. Vamos a avanzar un poquito. En estos 2 versículos que hemos leído, en el 1 y en el 2, encontramos, en primer lugar, ese carácter estable de Nehemías, pero en segundo, un hombre que por dentro tenía un quebranto. Hermanos, a nosotros nos tiene que conmover el estado de la iglesia. Yo dije ayer, y no quiero que me malinterpreten, nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero la iglesia está viviendo en un tiempo de apostasía. La iglesia está viviendo un tiempo donde se está durmiendo la iglesia, está perdiendo la compasión por las almas. Jesús salió estaba fuera de Jerusalén y comenzó a caminar hacia Jerusalén, y cuando se acercó, dice, vio la ciudad y lloró por ella. Lloramos por la ciudad, lloramos. Ciudad de las culturas, ¿cómo es que dicen aquí en Oberá? O de los inmigrantes, tiene mucha diversidad, muchas cosas lindas. Ciudad de la Paz, capital de la paz, misericordia, me vengo a vivir aquí.
Pero ahí afuera, esta madrugada, si usted salía y daba una vuelta por la ciudad, había una multitud de jóvenes, miles de jóvenes, que estuvieron en un boliche, que se drogaron, que sus padres, muchos de ellos, no durmieron en toda la noche. Jóvenes menores de edad que le robaron el documento a un mayor para entrar a una bailanta. Eso pasa en Oberá, pasa en Charata, pasa en todo lado. Ocurre que el mundo está, y nosotros vivimos tranquilos. Jeremías tenía el corazón quebrantado. La iglesia tiene que tener quebranto. Y vuelvo a decir, y ese quebranto muchas veces tiene que ser como era en Nehemías. En Nehemías era algo que ni se veía, algo, pero por dentro había un quebranto. Hermanos, muchas veces ni nuestros hijos se tienen que enterar. Yo muchas veces me levanto temprano cuando mi familia duerme y es la hora de mi quebranto. Es la hora de mis lágrimas. No, ellos tendrán su vida, su forma, orarán. Por supuesto que también lo hacemos en familia. Pero la hora de mi quebranto es la soledad. La iglesia necesita personas que en la soledad lloren. Llora en secreto. Y lo que tú hagas en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Muchas personas, todos los cultos están, pastor, ore por mis hijos, ore por mi familia. Estos días alguien me dijo, pastor, quiero que, uno de los chicos me dijo, quiero que ore por mí, por esto. Le dije, te doy un mejor remedio, ora vos. Y me miró y sí, le digo, está bien que los pastores oremos, oramos por ustedes, aunque no nos digan, oramos por ustedes. Pero ¿quieres que Dios te bendiga de verdad? Dobla tus rodillas. Ora tú, restaura la oración. Si está aquí esa persona que dice, tranquila, voy a orar por ti. Aunque no te conozca, Dios te conoce. Pero quieres que Dios te restaure, hazlo tú. Hazlo tú. Y esa oración te va a dar victoria. Pero vamos un poquito más adelante. En Nehemías también, en el capítulo 3 y verso 5, miramos un texto. Dice el verso 5, e inmediato a ellos, vamos tomando algún texto aislado nomás para solamente comparar. Restauraron los tecoitas, los que eran de Tecoa, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Dice, sus grandes no se prestaron. Cuando tendría que ser todo al revés. Los grandes son los que más tienen que hacer. Y cuando hablamos de grande, hablamos de adultos, hablamos de personas que tienen la posibilidad, por supuesto. No estamos hablando de los hermanos que ya no pueden ni caminar, no, pero estamos hablando de los padres de nuestra edad, hermanos. Pero también estamos hablando, porque también vamos a mirar un texto, que la restauración necesita de un corazón generoso. Pero generoso para la obra de Dios.
no generoso para lo que yo quiero. Hace un tiempo atrás me encuentro un hermano que siempre tiene un corazón muy generoso para la obra de Dios. Y viene con una ofrenda bastante abundante en dólares. Me dice: pastor, para usted haga con ello lo que le parece. Me vino al pelo, me hacía falta plata. No, hermano, quédese tranquilo. Por algo confían en nosotros. Parte de ese dinero mandamos a Cuba, ayudamos a filiales. Y él me dijo: no quiero ni que diga que soy yo. Y yo le dije: pero me gustaría que... Me dijo: usted póngalo donde quiera. Pudimos ayudar un montón de lugares. Nadie lo sabe porque el hermano me pidió que no haga ni nombre. Alguno dice: pastor, yo pongo, pero si usted cambia ese bafle de la esquina. Si usted no cambia el bafle en la esquina, yo no pongo. Para eso yo tengo plata, pero yo pongo para eso. Esos son grandes extorsionadores. La iglesia no necesita de esos. La iglesia necesita, vamos a ver si encontramos el texto en Esdras, creo que está el texto. Ahí un poquito para atrás nomás. Para ser restaurada. Hay un texto, no es el que yo busco, donde dice que dieron voluntariamente. En Esdras capítulo 1, verso 5, habla de los jefes, pero no habla del dinero. No he anotado el texto, pero el verso 6, me ayúdanos. Exactamente, es el verso 6. Y dice: y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Vieron que la restauración necesita de nuestra economía? La iglesia necesita dinero. La obra necesita dinero. Quiero felicitar, ya felicité a los obreros ayer. Algunos lugares, Oberá y algunos lugares de alrededor de este lugar han sido generosos, nos han ayudado para comprar ese terreno allí en María Luisa. Les felicito, hermanos. Quizás alguno de ustedes nunca va a conocer el lugar, pero usted es parte de esa obra de Dios. Acá dice la Biblia, no dice que dieron unas limosnas, no, dice que dieron lo mejor. Dice: miren los materiales, dieron plata, dieron oro, bienes, ganado, cosas preciosas. Queremos restauración. Deje de traer lo que le sobra a la casa de Dios. Queremos restauración. Tenemos que traer lo mejor para Dios. Pero queremos que Dios nos restaure. Usted sabe que la mezquindad, la avaricia dentro de la iglesia, en la palabra de Dios, es un pecado muy grave, hermanos. No es algo superficial, no es algo, bueno, yo no estoy conforme con lo que se hace y no pongo y no pasa nada. No. ¿Cuántas personas van a quedar el día que Cristo venga simplemente porque no han sabido dar para la obra de Dios?
Porque la Biblia dice que allá no entran los avaros, no entran los mezquinos. Pero queremos que Dios restaure, que Dios nos ayude. Necesitamos líderes, pero también necesitamos personas. Y dentro de nosotros los líderes no estamos exentos de la generosidad. Porque a veces exigimos a la iglesia, pero nosotros no somos el ejemplo. Nosotros traemos lo que nos sobra. Pero Dios tiene ojos para aquellos que dan su sustento. A veces Dios espera ese desafío. Que Dios nos ayude. Pero vamos a ir un poquito más adelante. La iglesia necesita restaurar algunas cosas. Y hay cosas que tienen un orden. Lo primero que la iglesia, para experimentar una restauración, tenemos que volver a la comunión. Si no hay comunión, no va a haber restauración. Hemos perdido la comunión. Mire, Israel, cuando nosotros miramos los salmos y leemos el Salmo 133, donde dice cuán bueno y cuán delicioso es, había todo un antecedente. Un montón de cosas que tenían que suceder antes para llegar a ese lugar y decir que bueno y que es delicioso estar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, estar juntos no es tan difícil, aunque hasta eso se torna difícil. Por eso hay muchos que no están esta mañana. Por eso hay muchas personas que tienen otras prioridades. Por supuesto que hoy tenemos muchas fiestas y muchas cosas, pero la iglesia tiene una fiesta, creo que tienen 2 o 3 fiestas. Y no estoy predicando para los que no están, predico para cada uno de nosotros, para que no seamos como aquellos que a veces hay casualidades y cosas, pero no te malacostumbres. No que siempre tengas prioridades fuera de la actividad de la iglesia. Y yo sé que es difícil decirlo. Israel, cuando tenía una fiesta, todos iban a la fiesta. Todos se preocupaban, estaban preocupados por la fiesta. Dios te bendiga. Dios te ayude. La unidad, la armonía, el pensamiento. Pero nos dividimos por un montón de razones. Y queremos que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé gracia. Ayer, creo que por la noche me van a ayudar. Un muchacho leyó en Romanos capítulo 6 y habló del servicio del siervo. ¿Está por aquí hoy o no? ¿Se acuerdan? Anoche alguien leyó. No recuerdo, ¿Está? No importa, ahí está el muchacho. No recordaba quién eras. Precioso, hermoso muchacho. Ahora, Pablo dice que dice, hemos sido libertados del pecado. Y como decía el texto después, hechos siervos. Lo primero que tenemos que, y yo quiero, porque al pensamiento que quiero llegar es que la iglesia tiene que recuperar el espíritu de servicio. El espíritu de servicio. Para poder ser siervo,
de Cristo, primero tenemos que ser libre del pecado. ¿Saben por qué la gente no puede servir a Dios como antes? Porque lo ató el pecado. El pecado de la ambición, de la avaricia. El pecado de estar horas en las redes sociales. Gente que está a las 2, las 3 de la mañana. Gente grande. ¿Qué está haciendo ahí usted? ¿Qué está mirando? ¿Qué está aprendiendo? Pero decimos los niños, no. Aunque cueste, pero lo digo. Me cuesta porque digo, no me gusta siempre hablar de mi entorno. Mi nieto viene, me quiso agarrar un día el celular y dije, no, hijo, vos no jugás con mi celular, vos jugás conmigo. No pierdas el tiempo dándole el celular a tu nieto. Tú aprovecha, juega, le compro. Tiene por supuesto un montón de juguetes. Y armamos casitas y hacemos cosas y me tiro en el suelo. Y él es feliz. Me pidió una sola vez el celular y yo le dije que no. El celular de Lopa no es para jugar. Nunca más me lo pidió. Viene a casa y jugamos, invertimos el tiempo en algo constructivo. Con libros, con dibujos, él me enseña, él dice, opa, yo te enseño porque yo sé escribir, yo sé dibujar. Pero estás perdiendo el tiempo con las redes sociales. La iglesia tiene que restaurar el espíritu de servicio, pero para eso tiene que primero ser libre del pecado. Y uno de los pecados más graves de la sociedad de nuestro tiempo está a través de las redes sociales. Los jóvenes mirando inmoralidad, los grandes mirando inmoralidad. Escuchamos jóvenes, confesiones terribles de jóvenes que vienen y dicen, pastor, no puedo dormir, y me puse y empieza a dar vuelta. No, estuvo mirando pornografía, estuvo mirando cosas que a Dios no agrada. No pueden dormir. ¿Qué van a venir a orar? No pueden estudiar. Jóvenes quieren restauración. Necesitan ser libres del pecado. La iglesia tiene que recuperar el espíritu de servicio, de gente que sirve. Y necesitamos gente que sirve. Usted sabe que la iglesia, a veces me sorprendo, porque ¿sabe por qué no podemos pagar misioneros? Porque la iglesia gasta mucho dinero aquí adentro. Nosotros tenemos, gracias a Dios, lugares donde todavía no pagamos para que se limpie el templo, no pagamos para pintar, no pagamos para hacer un montón de cosas. Porque los hermanos en un día de feriado vienen. La vez pasada cuando pintamos en Sommer, no sé si era feriado o qué día, pero creo que había como 40 hermanos lijando, pintando. Reparamos todo el templo viejo, el templo antiguo ese que tenemos ahí, por dentro y por fuera, en un día. Lo dejaron una belleza los hermanos. Pero hoy, ¿qué hacemos? Y un pintor dice, y para pintar el templo, ni idea, pero los de allá son caros. Montón de dinero. Pero la iglesia no tiene espíritu de servicio. Yo tenía en la iglesia de Sachayo, vivíamos en Sachayo ya por el año 98, 99. Se convirtió una hermana, una vecina ahí, que no voy a entrar en detalle, conté esto sí el testimonio.
Y en el verano, cuando aclara temprano a las 5 de la mañana, ella ya estaba barriendo el templo. La iglesia, el patio de la iglesia. Javier sabe, el pastor conoce, tiene 65 metros de largo el terreno. 65 metros. Solita. A las 5 de la mañana empezaba. Y usted escuchaba el ruido de la escoba y el canto de coros. Ella cantaba y barría el templo. La hermana Anselma, hermano Javier conoce. Ahora está viejita, ya no puede casi ver. Lo triste es que ahora hay que rogar a alguien que barra el patio. Perdimos el espíritu de servicio. Pero no solo ella, han tenido muchas hermanas. La iglesia necesita de gente que sirva, que trabaje, que hagan el trabajo. Yo siempre digo, y hágalo por amor. No estoy en contra que se pueda pagar, pero lo digo para la gloria de Dios. Javier, muchas veces, más cuando era síndico, estuvo hasta las 2, las 3 de la mañana corrigiendo planillas, renegando, más en la época en que se hacían malas cosas. Nunca le dimos un peso, pero Dios tiene recompensa. Nunca. No trabaje por dinero. Yo ya dije a los hermanos ayer, servir a Dios es lo que más da recompensa, pero no es evangelio que yo pacto y Dios me da. No, usted sirva incondicional, trabaje incondicional, y Dios te va a hacer pasar por un valle, Dios te va a hacer pasar por el horno, pero Dios se va a encargar y te va a bendecir. Cuando nos casamos y decidimos servir al Señor, dejamos todo. Yo dije, yo por las noches escuchaba, yo me acostaba y dormía, escuchaba ruido de tractor. Javier sabe de que toda nuestra vida trabajamos en el campo, trabajos difíciles, pesados. Y el diablo me decía, ¿qué le vas a dar a tus hijos cuando sean grandes? Pero ayer yo le dije a los obreros, yo le di el mejor tiempo de mi vida a Dios. No me pregunte cómo en estos últimos años mis hijos han sido prosperados, bendecidos, adquisiciones que yo no sé cómo. Yo no soy un gran productor, ellos no son grandes productores, pero Dios fue fiel, nada más. Ahora no fue de la noche a la mañana, pasaron años de sacrificio, de luchas. Dios es fiel, pero sirva a Dios, dele lo mejor a Dios, Dios te va a dar lo mejor a ti. Pero si tú le das tus obras, le das recién cuando ya andamos con el bastón, me acuerdo, ay, voy a llegar al cielo, no hice nada. Dale lo mejor. Recuperemos el espíritu de servicio. Pero vuelvo a decir, eso empieza aquí adentro, afuera. La iglesia tomé algunos ejemplos, no quiere decir, vuelvo a decir, no es que es un pecado que paguemos para hacer algo, no. Pero cuántas cosas que podríamos hacer, o los jóvenes, o los mayores, o los jubilados. Hay muchas cosas que los jubilados pueden hacer. Pero, mejor quedar en casa, mirando la televisión, el Facebook, el Instagram, esto y aquello. Que Dios nos ayude. Restauremos el espíritu de siervo. Y yo quiero cerrar con lo último. Tengo varias cosas, pero quiero dejar.
La iglesia tiene que restaurar la sencillez. La Biblia dice para que seáis sencillos, hijos de Dios. Seamos sencillos. Algunos interpretamos y tomamos que el templo tenía todo lo mejor, y está bien el templo. Yo le dije, hermano Javier, una de las cosas que me gusta de esto, que es lindo pero no tiene nada de cosas exageradas, porque a veces pensamos hay que dar lo mejor y hacemos. Hermano, la iglesia tiene que tener un espíritu visionario, porque a veces en un lugar dejamos millones de pesos y nos olvidamos que allá afuera hay un campo misionero que no nos interesa. Pensamos para nosotros nomás. Hay muchos lugares que piensan para ellos nomás. La iglesia tiene que tener una visión misionera. Pero déjeme decirle, la sencillez hace que compartamos. La iglesia es una familia. Y para poder compartir nosotros tenemos que ser sencillos. Si usted no es sencillo, usted no comparte. Los obreros, los líderes, nos enseñaron nuestros antepasados. Dios nos ha dado la gracia de estar con personas muy importantes del gobierno, con autoridades, con jueces, con gobernadores. He estado en lugares imponentes. Una vez fui llevado a Buenos Aires en una reunión, después de una reunión con gente de la televisión, gente, actores. Y lo que más me impactó, que una señora como de 80 años me dijo, la primera vez que yo puedo hablar con un pastor. Porque también a veces nos olvidamos, fuimos a predicar solamente en las periferias de la ciudad y nos olvidamos que los ricos también tienen un alma. He estado ahí. Alguna vez ya conté, cuando era la hora de la cena era el problema. Yo estoy acostumbrado a comer con un tenedor o una cuchara y un cuchillo, un vaso y un plato, y me sobra. Había 3 platos, no sé cuántos tenedores, un protocolo para comer. Pero traté de ser lo más ético. Sirva usted ese primero. Entonces yo veía en qué se servía esto, en qué se servía aquello. ¿Para qué? Creo que habría como 4 o 5 copas ahí. Pero bueno, pero alguna vez, y mucho más, me senté sobre un taco. Una vez me senté sobre una cabeza de vaca. Veo que el hueso de la cabeza ahí lo ponían y ahí arriba se sentaban. Una vez me senté sobre ello. No tenemos que tener problema de ir. Por supuesto que a ese lugar vamos de una manera, pero al otro lugar vamos de otra. La iglesia necesita siervos. La restauración de la iglesia se la hace con siervos. Sin siervos no hay restauración. Pero los siervos tienen que ser sencillos. Sencillos. ¿Eres sencillo? ¿Eres simple? Oh, que Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a orar. No vamos a tomar más el tiempo.